Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Los Ángeles Lakers. Ya sabéis que hemos subido recientemente un vídeo hablando sobre la ceja, sobre AD, su lesión que sufrió en el último partido de los Lakers contra Minnesota Timberwolves. Y hemos hablado en principio un poco del problema de los Lakers, que no es LeBron James, que a priori pues podíamos pensar que sí por el tema de la edad, etcétera, etcétera, al igual que Carmelo Anthony, pero no, nada más lejos de la realidad. Si queréis ver ese contenido, pues bueno, os lo dejaré por aquí, pero más o menos, en resumidas cuentas, hablamos mucho de Anthony Davis, de su situación, tema de lesiones, recaídas, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto va unido a un movimiento, al mercado y a Los Ángeles Lakers. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los Lakers, pues bueno, ahora mismo abarcan muchos rumores de un posible trade, que si Westbrook, que si Anthony Davis, Westbrook por ejemplo a cambio de Simmons, también hablamos en su momento de Anthony Davis a cambio de Domantas Sabonis y Miles Turner, pero es que ahora tenemos que hablar de un posible trade donde no estarían incluidos ni Russell Westbrook ni Anthony Davis, pero Anthony Davis hay que hablar de él. ¿Por qué? Porque la lesión de AD, la lesión de la ceja, puede ser como una especie de señal, un toque de atención a los Lakers para que se traigan al jugador que para mí puede resultar más que clave en un posible anillo para Los Ángeles Lakers. Es un jugador ahora mismo que, bueno, estaréis viendo imágenes de Anthony Davis, pero como digo, es un jugador que para mí puede ser clave, puede ser muy importante para los Lakers este año, siempre y cuando se hagan con él, teniendo en cuenta lo que pierden, que, ojo, son dos jugadores, ya os aviso, que, pues bueno, a algunos os gustará más el trade, a otros os gustará menos, pero bueno, a priori vamos a ver el traspaso, vamos a ver los nombres que están involucrados en ello, pero como digo, creo que la lesión de Anthony Davis puede servir dentro del problema que significa, del gran problema que significa no contar con la ceja, puede ser como una especie de, bueno, solución a ciertos problemas que los Lakers tienen en plantilla. El jugador al que me refiero, ¿quién es? Jerami Grant, jugador de Detroit Pistons. Es un jugador que obviamente no tiene talla de Anthony Davis, no tiene talla de, pues bueno, Russell Westbrook, por decir dos superestrellas de Los Ángeles Lakers, como otros, Luka Doncic, Trae Young, Kevin Durant, Kyrie Irving, etcétera, etcétera. No es una mega estrella de la NBA, pero es un jugador con muchísima calidad. Es un jugador que ahora mismo atrae la mirada de media liga. Y es un jugador del que ya se habló hace no muchos días sobre un posible trade que le llevaría a Los Ángeles Lakers. Hay que tener en cuenta que hasta en 3 ocasiones durante la temporada 2021-2022 los Lakers han tenido una marca de 50%, mismo número de victorias y derrotas. Ahora mismo, como he dicho en el anterior vídeo de hoy, tienen un 53,3%. La regularidad ha brillado por su ausencia y hay que tener nuevos jugadores, por parte de los Lakers me refiero. Se dice que van a hacer un movimiento, se dice que por ejemplo han puesto en el mercado a Russell Westbrook, se dice que han preguntado por Simmons, se dice que incluso el único intocable sería LeBron James. Y hay que destacar que una de las claves en la burbuja, en el anillo de los Lakers, liderados por Frank Vogel desde el banquillo, que muchos le criticáis diciendo que no vale, para mí creo que lo ha demostrado más que de sobra en Indiana Pacers, en Los Ángeles Lakers con ese anillo, etcétera, etcétera, pero los Lakers dominaron la pintura, tanto en ataque como en defensa, con jugadores tipo Jamal McGee, Dwight Howard y el propio Anthony Davis en esas series como por ejemplo contra Houston Rockets, esos Rockets del propio Westbrook y de James Harden. Contar con Jerami Grant, quien por cierto hizo un enorme papel en los playoffs de la burbuja, si no recuerdo mal, hay que tenerlo muy en cuenta. Jerami Grant es un jugador que ahora mismo, pues bueno, no se le destaca tanto como a otros porque está en un equipo como Detroit Pistons del que se habla muy poco, nada y menos. No tiene ahora mismo mucho mercado, lleva mucho tiempo en reconstrucción, en el olvido y realmente, pues bueno, tampoco es el nombre de un ball, es decir, tampoco decir Jerami Grant suscita mucho interés entre la prensa, pero es un jugador que te aporta
muchísimo en ataque y en defensa. Cada vez ha ido madurando más, ha ido mejorando más su baloncesto, su juego, es muy inteligente, ha tenido un enorme crecimiento y creo que sería muy interesante por parte de los Lakers contar con Jerami Grant, sobre todo ahora que Anthony Davis está lesionado durante 4 semanas. Pero es que aunque vuelva AD, para mí la aportación que puede hacer Jerami Grant, incluso con Anthony Davis en pista, puede ser más que interesante. O sea, lo digo de verdad, puede ser uno de los fichajes de esta temporada sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, para mí, es que puede ser incluso más importante que el fichaje de Russell Westbrook por los Lakers. Lo digo tal que así, aunque a muchos os parecerá una locura. De hecho, como digo, de este traspaso y de la relación Lakers-Jerami Grant ya se habló hace no muchos días por parte de Shams Charania, periodista de The Athletic, que dijo: Jerami Grant es uno de los jugadores más buscados en un intercambio potencial con los Lakers y con los Trail Blazers, entre los equipos que persiguen al versátil alero de los Pistons, alero a la pivot. Claro, aquí hay que tener en cuenta que aunque el nombre que más apunta a la gente a que salga, Russell Westbrook, hay expertos analistas que sugieren un trade donde los Lakers se harían con Jerami Grant a cambio de desprenderse de Kendrick Nunn y de Talen Horton-Tucker. Kendrick Nunn, que si no recuerdo mal, acaba de salir la noticia hace apenas unas horas que ha salido de los protocolos COVID-19, protocolos de seguridad y salud de la NBA. Pero como digo, el traspaso sería Jerami Grant a cambio de Talen Horton-Tucker y Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, ojito, ya se unió a los Lakers durante esta temporada baja y Talen Horton-Tucker es un jugador que se habló de él como una posible salida de los Lakers para hacerse con Kyle Lowry. Toronto Raptors quiso desprenderse de Kyle Lowry a cambio de Talen Horton-Tucker. Lo que pasa es que los Lakers le veían como un potencial jugador de calidad, etcétera, etcétera, con una gran proyección. Y bueno, pues al final rechazaron esa opción de desprenderse de Horton-Tucker. Sin embargo, como digo, creo que es un jugador muy bueno, joven, seguro, inteligente. Es muy profesional, creo que ha madurado con el tiempo increíble, o sea, increíble. Ya lo hizo muy bien, me encantaba muchísimo en Denver Nuggets. Los playoffs que hizo en Denver Nuggets en la burbuja fue increíble, increíble. Las series contra Los Ángeles Lakers fue capital, fue muy importante. O sea, se hablaba mucho de Nikola Jokic, pero ojo Jerami Grant. O sea, ojito Jerami Grant. Y os recuerdo, cuando salió Jerami Grant de los Denver Nuggets rumbo a Detroit Pistons, los Denver Nuggets al principio lo notaron y mucho. Luego con el paso del tiempo, pues bueno, taparon ese huequecillo, pero realmente hay que tener en cuenta que fue muy importante en las filas de los de Colorado. Caería como anillo al dedo para Los Ángeles Lakers, para LeBron James, para Anthony Davis. O sea, es que tendrían un quinteto, por ejemplo, sin Anthony Davis, formado por Russell Westbrook, Avery Bradley, LeBron James, Jerami Grant, DeAndre Jordan. O sea, es que por ejemplo puedes jugar con Avery Bradley, Isaiah Thomas de base, cuento a Isaiah Thomas porque de momento tiene ese contrato de 10 días. Isaiah Thomas, Avery Bradley, también Russell Westbrook. Ahí puedes jugar base escolta, ¿no? Isaiah Thomas sería más base puro, Avery Bradley, Russell Westbrook base escolta, ¿no? También, etcétera, etcétera. Pero pongamos Westbrook de base, Avery Bradley de escolta o al revés. Luego, por ejemplo, alero LeBron James, pero también podrías poner a Jerami Grant. Y luego, por ejemplo, si quieres jugar con Anthony Davis, puedes poner de pivot a Anthony Davis y a Jerami Grant de a la pivot. Es que puedes hacer una enorme combinación de posibilidades, una enorme combinación de alineaciones, de quintetos titulares. O sea, es que Jerami Grant aportaría muchísimo. Tiene presencia en ataque y en defensa en zona, aporta mucho, repito, es un jugador inteligente y creo que uniría mucho más la química de los Lakers, que ahora en ciertos momentos de los partidos anda como dispersa, ¿no? Anda como, pues bueno, hay muchas caras, es lógico, el entendimiento no es el mismo y pues bueno, al final no llevan muchísimo tiempo jugando. Entonces al final pues es como pasaba hace apenas unas temporadas con Los Ángeles Clippers. Deben de asentarse, poco a poco lo están haciendo, los resultados pues no están siendo tan irregulares o tan desastrosos como al principio de temporada, pero hay que tener en cuenta eso. Para mí Jerami Grant sería el pegamento que les falta a Los Ángeles Lakers para asentar ciertas piezas que de momento todavía siguen levantadas, no se han depositado en su lugar. Y creo que este jugador sería muy importante por todas las características que tiene como jugador, a nivel individual, a nivel colectivo. Creo que ha estado en un equipo como Denver Nuggets que era muy sólido, era muy bueno en ataque y en defensa, iban todos a una y es lo que necesitan los Lakers. Un jugador como Jerami Grant, que encima viene de Detroit Pistons, es decir, de lo más bajo ahora mismo
de NBA, es que yo creo que les vendría como anillo al dedo y sería muy importante. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero se habla de Simmons, se habla de muchos jugadores. Yo, si fuese los Lakers, apuntaría a Jerami Grant, porque es un jugador que realmente creo que tiene potencial para ayudar a los Lakers a convertirse en esos contenders que al principio la mayoría de nosotros pensábamos que iban a ser. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme si veis a Jerami Grant como un fichaje correcto para los Lakers. Es decir, ¿creéis que Los Ángeles Lakers se convertirían en contenders al anillo de manera inmediata con la llegada de Jerami Grant, o creéis que seguirían por el mismo camino pese a la llegada de del jugador de los Pistons a la fila de Frank Vogel? Ponérmelo todo por aquí, cajita de comentarios, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet.